lo había dicho, me acompaña Víctor Leonel Benavides Pinilla, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que ha hecho un gran recuento sobre la vida de un panameño extraordinario y quiero pues compartir con él esa vida de quien fue don Tomás Clavel. Su pueblo, Cañazas, está presto a celebrar ese centenario. Don Víctor, un placer tenerle aquí y sobre todo compartir esta reseña de la vida de una persona extraordinaria. Buenos días. Muy buenos días, don Fernando Correa. Saludo a Canal 21 NES y a Cádulo Continente y a su gran teleaudiencia. Gracias por la invitación para hablar sobre la vida de este gran prelado panameño, don Tomás Alberto Clavel Méndez, un señor Tomás Alberto Clavel Méndez, quien el 21 de diciembre estamos celebrando en Cañaza de Veragua el centenario de su natalicio. Bueno, un hombre con una inteligencia realmente pues inmensa. Hablaba 6 idiomas, fue arzobispo con muy poca edad, pues fue el primer arzobispo nacido en Panamá y que le tocó pues grandes cambios no solamente en Panamá, sino en la iglesia, dentro de la propia iglesia católica. Sí, es cierto, hay que señalar algo bien importante, que un hombre muy brillante, inteligente, de una gran sensibilidad social, de un gran corazón, esto estudió en la gran Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá con su licenciatura en Teología y Filosofía y doctorado en Pedagogía, un hombre brillante, como usted lo señaló, hablaba varios idiomas, ejecutaba el armonio, la guitarra y también, muy importante, Sí. un gran orador y las homilías eran de gran impacto para la época. Y don Fernando Correa, televidente, hay que ponerse en el contexto de la época que vivió Monseñor Clavel, los años 40, una asamblea constituyente nueva con la constitución del 46, los años 50, movimientos políticos, sociales, culturales, estudiantiles en Panamá, mucho movimiento, esa fue la época que le tocó vivir. Y también cuando es designado obispo de David, aquí en Panamá solo existía la arquidiócesis de Panamá, que era dirigida por Monseñor Francisco Beckman, holandés Holandés. vicentino. Entonces, él hizo los contactos con su santidad Pío XII para crear la diócesis de David, que comprendía las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. ¿Y cuál fue la gran sorpresa para los panameños? Que el Papa Pío XII designa a Tomás Alberto Clavel Méndez, que era cura párroco en San Miguel de Caledonia, como el nuevo obispo de esa diócesis. Y en ese entonces, Monseñor Clavel Méndez tenía 33 años y se dice que llegó a ser el obispo más joven de la Iglesia Católica a nivel universal. Yo estoy en las investigaciones por el libro que estoy haciendo, que me pregunto si todavía él mantiene ese récord. Su labor en David fue extraordinaria. 9 años de un obispado de calidad. Se caracterizó por ser un obispo de defensor de los desposeídos, de los guaymíes, Pero los hay indios algo que me guaymíes. llama la atención, don Víctor, sobre la vida de Monseñor Tomás Clavel. Uno, pues, ¿qué vio no solamente Pío XII, sino qué vio Juan XXIII, sino para nombrarlo arzobispo de Panamá? Pues no llegaba o tenía cerca de 40 años. Dos, eh, su rol en los eventos no solamente de las elecciones tan convulsas de 1960 y del 1968, sino en los actos del 9 de enero de 1964. Sí, yo pienso que la Santa Sede y el sumo pontífice Pío XII y después Paulo VI, que lo designa arzobispo de Panamá, pienso que vieron en él la inteligencia, un hombre muy preparado, con esos doctorados, esa licenciatura, aparte de los idiomas que dominaba. Sí. Es más, en Caledonia, como había una comunidad afroantillana, él las misas las oficiaba en inglés. Pero toda esa calidad humana que él tenía, de un hombre que, es como manifesté anteriormente, él defendió mucho a los desposeídos, al movimiento obrero, a los campesinos, a los estudiantes. Más, usted que es periodista, en Chiriquí, él fue el fundador de la Asociación de Periodistas Chiricanos, que hay un monolito donde está el nombre de él como fundador. Las primeras misas radiales en Chiriquí fueron con él. Y recuerden que en la época del 50 las misas eran en la lengua latina. El sacerdote estaba de espalda en el altar a los feligreses
Y Monseñor, y dio algo muy interesante, el profesor, el joven Alberto Osorio Osorio, que después el doctor Alberto Osorio Osorio, claro. hacía la traducción en latín, del latín al español. Entonces, él recorrió todo Chiriquí, Boca del Toro. Él Bueno, combatió el analfabetismo, algo tan defendió a los... extraordinario y un hombre, pues, de una vida interesantísima, que le toca darle la extrema unción a Tacho Somoza, pues ya recibe muerto a José Antonio Remón Cantera y fue el párroco que casa a Manuel Antonio Noriega. Con felicidad Eso se es dice. cierto, eso es cierto. Aquí cuando a Tacho Somoza lo hieren en León, Nicaragua, los hospitales de ese país no estaban a la altura del antiguo Gorga, el hospital de los militares en la antigua zona del canal, y el presidente Eisenhower le envió un avión a Nicaragua y lo trae a Panamá, y el doctor Antonio González Revilla, gran neurocirujano, lo atiende, pero a los 5 días fallece. Y quien le da los santos óleos es Monseñor Clavel, al igual que a Remón. Yo tengo la foto del Panamérica en la época, que está también dándole la última bendición al cadáver de José Antonio Remón Cantera. Es cierto, están en los periódicos de la época, la esposa de Noriega, Felicidad Ciero, se casa y quien oficia el matrimonio fue Monseñor Clavel, fue una persona muy, muy, muy apreciada. Aquí es importante, Fernando, hablar de la época de él como obispo de Alfil, fue muy fructífera. Organizó escuelas vocacionales, congregaciones religiosas, fortaleció las vocaciones, combatió el analfabetismo. Y el obispado en David era un obispado de puertas abiertas, llegaban todas personas, él no discriminaba a nadie. Esa era una de las grandes virtudes Sí, de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez. Entonces, ¿cómo llega el arzobispo de Panamá? claro, es que Antes llegué, antes, porque siempre se ha especulado de que él, pues en el fondo era panameñista, pero pues la iglesia promovió mucho la creación de los partidos demócratas cristianos como parapeto, porque lo que sí tenía Monseñor Cabrera era un anticomunista férreo, como parapeto a los movimientos de izquierda en América Latina. sí, bueno, esa tesis de que era íntimo, yo leí un libro y la familia me lo confirmó y está en los periódicos, porque la investigación que estoy haciendo no ha sido fácil, porque de él no se ha escrito nada de Casa en Panamá. Sí. Todo lo he buscado en la Estrella de Panamá, el Panamá América y el periódico chiricano Ecos del Valle. Ecos del Valle. Y me ha ayudado mucho la historia hablada a través del doctor Alberto Osorio Osorio y don Miguel Espino de Chiriquí. Me ha ayudado mucho. Pero, ¿qué sucede? En 1940 o 41, aquí en Panamá había seminario menor y el doctor Arnulfo Arias Magri le concede una beca al estudiante Clavel y al estudiante Carlos Pérez Herrera, becados para que estudiara en el seminario mayor de Costa Rica. Ahí esa es la mitad, pero él también era él estando de obispo en David, hizo un evento único histórico que no se repitió en este país. Él congregó en el estado de David esa época a los presidentes, los candidatos presidenciales de la década del 60, las elecciones. Recordemos también, amigos, que en Panamá en esa época 50, 60, había muchos torneos electorales difíciles, sí, donde a veces imperaba el fraude, los paquetazos que decíamos. Bueno, él congregó a los candidatos presidenciales en el estado de David pidiendo transparencia en el proceso electoral y que hubiese paz y tranquilidad. Y fueron todos los santos patrones de todos los distritos chiricanos hasta el Cristo de Alange. Eso lo hizo. Y en esa época, el 60, el pueblo del panameño le solicitó a Monseñor Clavel que fuera candidato a la presidencia. Sí. Y él dijo que no, porque él era un religioso. Y lo cuestionaban porque en ese entonces el arzobispo Macario era el presidente de Chipre. Y hablando de Macario, llegó a Panamá, sí, se entrevistó y era amigo de Clavel, porque Monseñor Clavel no era tanto el prestigio local, provincial, nacional, era de prestigio mundial. Fue tanto así que cuando era arzobispo se corrió la voz que iba a ser cardenal. Y yo a veces me pregunto en mis estudios que estoy haciendo, ¿cómo sería el Panamá con un presidente de la estatura de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez o un cardenal? Entonces, claro, es muy importante eso. Y mira que cuando venía el Concilio Ecuménico Vaticano II, que su primera convocatoria por Juan XXIII, Monseñor Clavel se convirtió en un padre conciliar, que es un sacerdote reverendo padre conciliar. Él, a través de la radio en Chiriquí, a las asociaciones a nivel nacional que lo invitaban, y en sus homilías,
él hablaba de lo que venía del concilio. Amigos televidentes, recordemos, el concilio fue la autocrítica que hizo la iglesia sobre ella misma, los cambios que salió de los claustros y de los templos hacia las comunidades. Y eso dio lugar a que muchos sacerdotes religiosos abandonaran la iglesia. Sí. Y él explicó, y él estuvo en las dos sesiones del Congreso, del Concilio Porque Vaticano. hay algo que es importante. Por ejemplo, el historiador comunista inglés Eric Hobsbawm ha dicho que más que 1968, 1965 es el año del gran punto de inflexión en la historia de la humanidad por dos razones. Una, se hicieron más pantalones que faldas para mujeres, y dos, es donde empieza el declive de la vocación hacia los seminarios católicos. Esa es la época que le tocó vivir a Monseñor Clavel, no solamente con esa situación, sino con la apertura de la primera universidad católica en la Universidad de Santa María la Antigua, y pues todo lo que fue esa gran explosión social de los años 60. Sí, hay un aspecto importante de señalar antes de entrar lo de la USMA. ¿Cómo llegó Monseñor Clavel Méndez a ser arzobispo de Panamá? Estando en Roma en el Concilio Vaticano II, en su segunda sesión, convocada por el sumo pontífice Paulo VI, por Panamá estaban Monseñor Francisco Bema, que era el arzobispo, Marco Gregorio María, obispo auxiliar, José Carrizo Villarreal, de la diócesis de Chiteque, el Rey de los Santos, y el vicario de Colón, y Clavel Méndez por obispo de David. Estando allá, fallece de un infarto Monseñor Beckman. Él regresa, los restos los ven a Panamá, y sus restos mortales reposan en la Catedral Metropolitana. En la oración fúnebre de ese funeral le correspondió a Monseñor Tomás Clavel Méndez. Pero aquí hay algo importante que usted mencionó hace un rato: los sucesos del 9 de enero del 64. Eso es muy conocido por los panameños, la gesta heroica, que fue lo que hizo más fácil la reivindicación de Panamá sobre su soberanía y la jurisdicción en la antigua zona del canal. Después de esos sucesos, la Iglesia Católica organiza la cita con Dios por la patria en la Plaza de la Independencia, que la gente le llama Plaza Catedral, claro, que está frente a la Catedral Metropolitana. Ahí se congregaron 100,000 personas. Y el vicario capitular de Panamá era Monseñor Marco Gregorio Margaco. Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez seguía fungiendo como obispo de la diócesis de David. Pero quien habla ante esa multitud de 100,000 personas fue Clavel Méndez. Y su discurso se titula "Justicia pide la patria y justicia pide el pueblo". Corto, contundente y muy patriótico. Y en cada párrafo comienza con la palabra justicia. Eso fue único para él. Posteriormente, el nuncio apostólico Antonio Pinchi, que él era el nuncio apostólico en Panamá, da la gran noticia que Monseñor Clavel y de lo Paulo VI lo designa como arzobispo de Panamá. Y Clavel se convierte en el primer arzobispo de nacionalidad panameña. ¿Y por qué el primero? Porque los tres anteriores, Beckman era de nacionalidad holandesa, Maistegui era de Vasco, España, y Rojas Arrieta era costarricense. Así que Clavel tiene el título de haber sido el primer obispo de la época republicana panameña, de 1900 para acá, y el primer arzobispo de nacionalidad panameña. Es cierto, fue un arzobispado corto, de 5 años, pero fructífero para Panamá. Muy grande. Muy grande. Entonces, aquí es importante, don Fernando Correa, amigos televidentes, dar un dato histórico que nos muestra el cariño, el respeto, la admiración que tenía el pueblo panameño hacia Monseñor Clavel. El día que él es designado arzobispo de Panamá, pero consagrado, él se va caminando de la iglesia San Miguel de Caledonia hasta la Catedral Metropolitana. Y en la catedral, y a medida que avanzaba el pueblo, según yo he leído los periódicos de la época, gritaba: "Viva Panamá, viva la Iglesia Católica, viva Monseñor Clavel Méndez". Y se dice en los periódicos que al pasar por el Parque Santana, que en esa época era el epicentro de la democracia, porque después de la década del 70 las grandes concentraciones fue la Plaza 5 de Mayo. Antes era Santana, los movimientos cívicos, sindicales, educativos, culturales. El Parque de Santana se cayó. La multitud, lo del Chorrillo, Santana, la iglesia de la Merced. Y uno de los grandes logros de Monseñor Clavel, de muchos, pues crió en 5 años 14 parroquias, las giras pastorales,
Cáritas de Panamá, fortaleció los cursos de cristiandad, pero uno de sus más grandes obras fue la fundación de la USMA. Pero Él convocó se sabe, sacerdotes. don Víctor, por qué renuncia Monseñor Clavel y por qué se va a ese exilio hacia Chepo, pues ese área de Panamá Bueno, pues sí, sufrida mire, después de Monse, esa tormenta ocurrida en noviembre de 1966. sí, bueno, pero, vamos con la UMA y entro en ese tema, don Fernando. Se crea la USMA y la USMA, el sede del Palacio Arzobispal, que fue inaugurado en el 48, que está el Parque de la Independencia, y se va el Palacio Arzobispal al Marañón. Recordemos que el Marañón era en esa época zona roja. Sí. Acuérdense que en los 60, quien era el ministro de gobierno en este país antes era Marco Aurelio Robles, Robles. que aquí en Panamá a todos los funcionarios le ponen apodos y nombres, le decían Marco Rifle. Es una época. Entonces, ahí tenía el Monseñor Clavel, caminaba como arzobispo a cualquier hora de la noche por el Marañón. Cuando se inaugura la USMA se iba a llamar Universidad Católica Vasconillo de Balboa. Y él dijo, no, se va a llamar Universidad Católica Santa María la Antigua, en honor a la primera diócesis criada en Tierra Firme en 1503. Y también hay que reconocer que él fue el que vino a traer la veneración a Santa María la Antigua a Panamá. ¿Qué pasa en el 68? Hay un golpe militar aquí en Panamá. O sea, que había un hombre que respetaba la constitucionalidad y la ley. Él dice que respetar esto, pero sobre su renuncia, he hablado con sus familiares y los amigos más cercanos, ese secreto se lo llevó a la tumba. Yo sí he leído un artículo, que lo tengo y lo voy a citar en el libro que estoy haciendo, sobre del padre Fernando Guardia en jesuita, que después a la postre fue el que organizó con la familia la honra fúnebre de Monseñor Clavel Méndez. Él en su libro dice que se considera que fue por motivos religiosos, pero ¿cuáles son? No se sabe. Después él le solicita y se va de cura párroco a Chepo y de misionero al Bayano. Posteriormente, el arzobispo de California lo llama para que se encargue del condado de Orange. Bueno. Y entonces en el condado de Orange era una comunidad hispana y vietnamita, por eso que entre los idiomas que hablaba Clavel, además que la lengua de latín, el español, inglés, francés, italiano, portugués, el vietnamita, porque era una comunidad de vietnamitas. Y él era tan patriota y quería tanto Panamá que en el altar mayor de la iglesia, en el condado de Orange, tenía el mapa de Panamá, siempre preocupado por los problemas de nuestra patria. Y el sueño de él era, el día que me retiro a los 75 años, que se retiran los sacerdotes, los obispos, arzobispos, él que dice para las montañas de su querida tierra ver agua, la única en el mundo con 2 costas en 2 mares, pero la muerte lo sorprendió a los 608 años. Bueno, ya saben, esta celebración en el pueblo de Cañazas, don Víctor, pues gratamente. Del 18 al 21 del 18 diciembre. al 21. Cañazas estará celebrando y la Santa Misa va a ser oficial por la Conferencia Episcopal. Todos los obispos del Cardenal van a estar en Cañazas acompañando a este gran predicador panameño que para mi criterio es uno de los personajes más ilustres del Panamá o de la nación panameña en el siglo XXI. Gracias, don Víctor Leonel Benavides, abogado, bueno, y como lo ven, pues un historiador sobre la vida de don Tomás Alberto Clavel Méndez. Voy a información comercial. Gracias, don Fernando. Gracias.